A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Queridos hermanos, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Y buenas noches. En estas noches, alhamdulillah, en la que nos hacemos compañía mutua. En este mes de Ramadán, en este bendito mes de Ramadán, alhamdulillah, lleno de luz, lleno de actividad, lleno de lectura del Sagrado Corán, de súplicas, de hadices. Y bueno, vamos hablando de hadices a comenzar nuestra charla de hoy con un hadiz de Amirul Mu'minin, del príncipe de los creyentes, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, el Imam Ali, que dice: Inna ala kulli haqqin haqiqa wa ala kulli sawabin nuran. Ciertamente que sobre toda realidad hay una realidad superior y sobre todo buen acto hay luz. Las bases de todos nuestros actos, las bases incluso de nuestra fe principalmente y de todo lo que vamos a manifestar a través de las acciones que realizamos, debe ser la negación de todo aquello que no sea Dios. Debe estar pura de todo aquello que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que nuestros actos, nuestro rezo, nuestro ayuno, que nos encontramos ahora en el mes de Ramadán ayunando, deben estar iluminados por la luz del Tawhid. La base de todo aquello que nosotros realizamos debe ser el Tawhid, debe ser la negación de toda la falsedad, la negación de todo lo que no es Dios, es decir, esta palabra La ilaha illallah. El profeta, alayhi salatu wasalam, cuando comienza su misión con las gentes, les dice: Ya ayuhan nas, oh gentes, le habla a todo el mundo. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Digan la ilaha illallah y triunfarán. Es decir, que quien niega todo aquello que no sea Dios se va a encontrar entre los triunfadores. Si nosotros tenemos que imaginar nuestros actos, nuestra vida entera, todo lo que vamos a realizar en esta vida, todo lo que vamos a creer en esta vida, todo lo que vamos a hacer en cuanto a creencias, en cuanto a prácticas, en cuanto a comportamiento, si nosotros lo imaginamos como un edificio, la base debe ser el Tawhid, la base debe ser la unicidad divina, que todo sea por y para Dios. Tenemos que imaginarlo de esta forma y tenemos que llevarlo a la práctica de esta forma, si es que queremos contarnos entre los triunfadores realmente y en los que han tenido éxito en su camino como seres humanos en el dunya, haber encontrado a Dios, haber entendido a Dios. Entonces, quitar de nuestro corazón todo aquello que no sea Dios, en los actos, en las creencias, en los pensamientos. Podemos decir de otra forma, hacer que nuestro corazón tome la forma de la ilaha illallah. Quitar todo aquello que le da otra forma a nuestro corazón, que nos da otra forma en el mundo espiritual, ¿sí? Que todo nuestro ser sea una manifestación de la ilaha illallah. Para eso debemos abandonar todo aquello que no es Dios y despreocuparnos de todo aquello que no es Dios. Hay una aleya coránica en donde donde el profeta, o bueno, podemos decir Dios le dice al profeta de esta forma, dice: Qulillah thumma darhum. Dice: di Dios y después déjalos, abandónalos, déjalos. Entonces, el comienzo es con la ilaha illallah, el abandono del shirk, el abandono del politeísmo, el abandono de la asociación a Dios en todos nuestros actos, en todas nuestras creencias y en todo nuestro ser. Por eso también cuando decimos la ilaha illallah comenzamos con el la, con el no. Estamos negando rotundamente todo aquello que no sea Dios y terminamos afirmando a Allah en nuestro corazón, en nuestros actos y en nuestro comportamiento. Ahora la pregunta es: ¿qué es el politeísmo? ¿Qué es? Porque lo primero que nos viene a la cabeza es la asociación a Dios, adorar a otros ídolos, pero realmente el politeísmo
es algo mucho más fino, o la barrera entre el politeísmo y el monoteísmo es mucho más fina y tenemos que tener mucho cuidado, y es de lo que vamos a hablar ahora. El politeísmo no es solamente creer en otros dioses además de Dios, es decir, el shirk no es solamente considerar que hay otros ídolos u otros dioses que tienen influencia sobre la creación y sobre la existencia. Por ejemplo, hay personas que pueden llegar a adorar a algunos santos o pueden tener varios ídolos y un dios general, ¿no? Pero no es solamente eso, es mucho más fino el límite, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. El politeísmo, si lo vamos a definir, o el politeísta, es el que además de Dios considera que hay otras cosas que influyen en la creación o en el orden de la existencia, y entonces va a obedecer a estas cosas fuera de lo que es la obediencia de Dios. Entonces también puede caer en la adoración, pero puede caer en la adoración de un ídolo de piedra, como puede caer, por ejemplo, en la adoración de un tirano, ¿sí? Y también eso es asociación, cuidado. Pero además de eso, también puede adorar a su propio ego. Por eso, la cuestión del politeísmo y la cuestión del tawhid, ¿sí? Es tan importante tenerla clara, porque nosotros, a pesar de repetir como loros muchas veces la ilaha illallah, podemos estar cayendo constantemente en el politeísmo y adorar a nuestro propio ego, por ejemplo, y tenemos estas tres formas de politeísmo que son la contraposición a lo que es el tawhid. O sea, es muy serio realmente la cuestión de caer en la adoración del propio ego, que es algo tan peligroso y algo lamentablemente tan fácil de caer, ¿sí? Es lo contrario al tawhid, es lo contrario a la ilaha illallah. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, y en este mes, que es el mes de la purificación, en el mes del retorno a Allah subhanahu wa ta'ala, el mes de la sinceridad, nosotros realmente tenemos que reflexionar en esto y tenemos que limpiar nuestro corazón de todo aquello que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. La forma más peligrosa y más nociva de politeísmo para el ser humano es la adoración de su propio ego. El intelecto le va a decir la ilaha illallah, todo lo que ve alrededor le va a decir la ilaha illallah, pero hay un gran ídolo dentro del corazón de la persona que es muy difícil de ver y muy difícil de combatir. Hay una ley del Sagrado Corán. Bismillahirrahmanirrahim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ¿Qué es lo que dice esta ley? ¿Acaso viste a quien tomó a sus pasiones como divinidad y Dios le extravió a sabiendas y selló su oído y su corazón y dispuso un velo sobre su visión? ¿Quién le guiará luego de Dios? ¿Acaso no van a recapacitar? Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala en esta aleya también nos dice que el ser humano puede tomar como divinidad a su propio ego. Tenemos que tener muchísimo, realmente muchísimo cuidado con este límite tan fino que hay entre el shirk y el tawhid. Es nuestro peor enemigo. Es, como dijo el imam Khomeini, rahmatullah alayh, el ego, dice, es la madre de todos los ídolos, ¿sí? Y es el más difícil también de ver. Entonces, ¿dónde empieza la batalla? La batalla empieza en la negación de todo lo que no sea Dios. Y el triunfo reside en ganarle a nuestro propio ego y dejar al corazón libre de todo aquello que no sea Dios. Esto es el primer paso. Entonces,
cada uno de nuestros actos de adoración, nuestro rezo, nuestro ayuno, nuestra peregrinación, van a ser realmente o pertenecer realmente a Dios cuando sean por y para Dios, cuando sean con una conciencia del Tawhid y cuando todo nuestro ser se haya convertido en la ilaha illallah. Es decir, cuando no haya ningún impedimento, ninguna barrera, porque todos estos falsos ídolos, todos estos tagut, nuestro propio ego, como dijimos que es el más peligroso, son una barrera para entender y para alcanzar el Tawhid, el nivel de Tawhid. Por lo tanto, para que todos nuestros actos tengan la sinceridad de haber sido para Dios, lo primero que tenemos que hacer es combatir a nuestro propio ego y combatir a todos los ídolos falsos que puedan haber alrededor de nuestra existencia o en nuestro interior. Entonces, debemos, también podemos decir, quebrar el ídolo del ego en nosotros mismos. Ese es el más difícil de todos. Ese es el más difícil de todos. Por eso, Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, nos entrena en la lucha contra el ego con el ayuno de Ramadán, con 5 rezos diarios, con aquello que nos prohíbe, con aquello que nos permite, con aquello que nos otorga y con aquello que no nos otorga. En realidad, toda nuestra vida es un camino para llegar al Tawhid, para conocer a Dios y para retornar a Dios, para que nuestro corazón retorne a Dios, para que nuestro corazón vuelva a su dueño y se libre de la prisión de todo aquel que no sea Dios. Inshallah que Dios los bendiga mucho, inshallah que tengan éxito, inshallah que reflexionen y reflexionemos. Yo también reflexiono mucho en todas estas cosas y que tengamos el éxito a través de la ilaha illallah, que neguemos todo aquello que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, que cuando llegue el momento de cumplir con nuestras obligaciones para con Dios, digamos la ilaha illallah, que cuando tengamos un deseo desmedido, digamos la ilaha illallah, que cuando nos venga una desgracia, digamos la ilaha illallah, la ilaha illallah. No hay divinidad excepto Allah y todo pertenece a Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.